¿Alguien vino esperando a oír palabra de Dios en esta mañana? Creo que todos, amén. Gloria a Dios. Así es que vamos con la ayuda que Dios me dé, voy a hablar en esta tarde un tema que Dios puso en mi corazón, amén. Y antes de entrar en la palabra, quisiera dar una entrada a la palabra, y luego ya luego ya la presento. Pero quisiera en esta tarde, antes de leer la Biblia, quisiera solamente dar una introducción al mensaje. Si me pueden poner el PowerPoint, por favor. Ese que está ahí, hermanos, es un dibujo, un diagrama de el ojo humano, de la vista, el ojo humano. Me puse a investigar, y esta no es una clase de anatomía, pero es una introducción a mi predicación. Ese es un dibujo de un ojo, ¿verdad? Entonces estaba yo tratando de estudiar y de darme cuenta cómo funciona el ojo, cómo es que podemos ver. Y me di cuenta que el aparato, todo el mecanismo que hace posible que alguien pueda ver, es una computadora. Es una computadora bien sofisticada y muy elaborada y muy sofisticada, que cuando nosotros vemos qué inteligencia pudo ser capaz de diseñar eso tan sofisticado que tenemos nosotros para que podamos ver, ¿ya? Entonces podemos sin duda darnos cuenta que alguien con una inteligencia superior fue el diseñador de algo tan perfecto como eso. Y no que, como dice Darwin, que solamente de la evolución surgió como algo solamente de la casualidad. No, creo que alguien con poquita de razonamiento puede llegar a una conclusión de que alguien superior diseñó eso tan sofisticado. Entonces, traigo un resumen aquí de más o menos cómo funciona el ojo humano. Dice, cuando la luz llega al ojo, primeramente atraviesa la córnea. Aquí está la córnea. Pues ahí llega la luz y atraviesa la córnea. La córnea tiene una forma curva. Entonces, nuestros ojos no son planos, ¿verdad? Tiene una curva, como una pelota, es curva. La razón por la que es curva es para poder ser capaz de desviar los rayos solares, haciendo que la luz pueda atravesar desde la pupila hasta llegar al cristalino. Entonces llega aquí, es curva. Si no fuera curva, simplemente no pudiera nuestro sistema del ojo captar esa luz y nos quedaríamos ciegos. Pero la razón que es curva es para que desvíe los rayos solares y que entonces pueda entrar la luz por la córnea y que pueda llegar por el iris y hasta el cristalino. Hasta ahí llegará la luz. Por otra parte, existe un elemento que se encarga de regular la luz que entra, siendo el iris. El iris se encarga de regular la luz que entra, porque si no existiera el iris y entrara toda la luz, nos quedaríamos ciegos automáticamente. Pero el iris regula la luz que entra a nuestro sistema de la vista. Dice regular la luz que entra el iris, que podemos entender como la parte coloreada de nuestro ojo. Entonces el iris algunos lo tienen verde, otro azul, otro negro, otros café. Ese es el iris, es el que regula cuánta luz entra más adentro. Pues además de darles ese color tan característico, también es capaz de regular la cantidad de luz que entra en todo momento. Todo este conjunto hará que la pupila se contraiga cuando la luz es intensa o bien se dilate cuando hay poca luz. Entonces todo este sistema complejo, ¿ya?, hace que la pupila,
Cuando hay, a ver, se contraiga cuando hay mucha luz, se hace chiquita, automáticamente. Y cuando hay poca luz, se hace grande, se expande la pupila. Entonces se hace chica o grande, solita se ajusta, dependiendo de cuánta luz haya. ¿No les parece maravilloso eso? En el momento en que una luz llega hacia la curva del cristalino, reflejará y se dirigirá hacia la retina. Entonces llega hasta más adentro, hasta la retina. Será en ese punto exacto en el que se producirá la conversión de la luz en energía eléctrica, algo que hará la retina. Entonces pasa por aquí y entonces ya aquí esa luz, la luz que entró aquí, pasa y aquí se convierte en energía eléctrica. Fíjense. Entonces nuestro sistema de la visión tiene la capacidad de convertir la luz que entra en energía eléctrica. ¿No les parece eso demasiado sofisticado que esté pasando ahí? Finalmente, esta energía circulará por el nervio óptico hasta llegar al tronco encefálico. Cuando esté ahí, se transformará finalmente en la imagen que vemos. Entonces, entra la luz. Por ejemplo, aquí está un cerillo. Vamos a poner que este es un cerillo, ¿verdad? Entonces, a través de la luz entra al iris, atraviesa la pupila hasta el cristalino y a partir de aquí en la retina se llega a esta parte, pero llega en forma al revés. Si ven que aquí está esta punta y acá está abajo, acá está arriba y acá está abajo, llega al revés. Aquí llega al revés. Una vez que llega aquí, entonces son impulsos eléctricos que viajan por el nervio óptico, viajan y llegan hasta la parte baja del cerebro, y ahí es donde se realiza la imagen que el ojo ve. Ahí es donde se realiza la imagen que entró, ¿ya? Entonces hagan de cuenta que es como una cámara, como las cámaras que tenemos ahí. Tenemos unas cámaras de video, ¿verdad? Entonces entra la imagen por la cámara del video. La cámara del video la lleva por un cable y la lleva hasta el DVD, hasta la grabadora. La grabadora procesa esa imagen y entonces la manda a la pantalla que tiene ahí y ahí está ya la imagen. Todo ese mecanismo lo hace nuestro sistema que tenemos de la vista. ¿Les parece maravilloso todo ese sistema? Porque uno a veces nada más ve uno y ok, puedo ver, pero no se da uno cuenta la complejidad que existe para que se pueda, ese mecanismo pueda lograr formar una imagen y podamos nosotros percibir lo que el ojo está captando, ¿no? Cuando estaba yo estudiando esto, estaba yo viendo que verdaderamente tenemos un Dios súper inteligente, un Dios que creó los cielos y la tierra y todo lo que existe, los animales, los árboles, nos creó a nosotros con toda nuestra perfección, como es esa computadora que tenemos, que cada uno de nosotros tenemos ahí para que podamos ver. Siendo esa introducción, entonces ahora se abra su Biblia, por favor, en el Evangelio según San Juan. Amén. Ahí vamos a estar viendo este tema, Evangelio según San Juan, en el capítulo 9. Y ahí vamos a leer los primeros
7 versículos. Y ahí se va a relacionar algo que estuvimos viendo ahí del funcionamiento del ojo. Evangelio según San Juan, capítulo 9. Vamos a leer del 1 al 7. Cuando lo tengan, pónganse de pie. Gloria a Dios, para que Dios sepa que ya lo tienen, y le vamos a dar lectura integradamente. Amén. Dice así la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción del Espíritu Santo. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Ustedes. Respondiendo Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Entre tanto que soy en el mundo, luz soy del mundo. Y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Unos decían, bueno, hasta ahí, ¿no es este el necesitado y mendigar? Ahora, vamos a orar. Señor, gracias te damos en esta hora por tu presencia en este lugar. Gracias, Espíritu Santo, porque te hemos adorado, te hemos exaltado. Ahora nos disponemos a escuchar de tu palabra. Señor, yo ya estudié este tema. Ahora tú habla a tu pueblo. Señor, permite que solamente yo pueda ser un instrumento por el cual traigas un mensaje a tu pueblo, Señor. En esta hora, Señor, tú me has dado este tema y yo sé que alguien lo va a captar. Yo sé que alguien lo va a digerir. Yo sé que alguien tiene hambre de ese mensaje específico de esta noche, Señor. Como siervo tuyo, Señor, te crea un ambiente de libertad para la exposición de tu palabra, Señor. Ato cualquier espíritu contrario en el nombre de Jesús, por el poder de tu palabra, Señor. Permite que podamos estar receptivos a tu palabra, Señor. Que podamos estar hambrientos a tu palabra, Señor. Espíritu Santo, habla a tu pueblo, Señor. Gracias, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Gloria a Dios. Aquí tenemos una historia de Jesús. Dice que Jesús iba caminando. Dice que Jesús iba caminando. De pronto, dice que vio a un ciego. Dice que vio a un ciego. Ese ciego, la Biblia no dice cómo se llamaba. Tampoco la Biblia decía que ese ciego había estado presente en los milagros de Jesús o que era miembro de la sinagoga. No, ese ciego seguramente ni sabía qué estaba pasando, ni sabía quién era Jesús, ni sabía el poder que tenía Jesús, no sabía nada. Ese ciego no tenía conocimiento de nada en absoluto. Solamente sabía que había nacido ciego y que ciego se iba a morir. Era todo lo que él sabía. Él nunca se había dado cuenta de que el cielo lo podemos ver azul, de que los árboles los podemos ver verdes, de que el mar lo podemos ver azul. Él no sabía nada de eso. Todo el mundo para él era negro, completamente en tinieblas, vivía en tinieblas permanentemente. Nunca él había conocido la luz del sol. Tal vez le habían explicado del sol, de la luna, de las estrellas, del mar, de los árboles, pero él solamente por
posiblemente se lo imaginaba solamente en su mente, pero no sabía exactamente a qué se referían exactamente cuando le platicaban todas estas cosas. Entonces Jesús iba pasando por ahí. Dice que Jesús lo vio. Ahora, el ciego a comparación con otros ciegos, otros enfermos que habían aclamado a Jesús, lo habían gritado, pidiéndole misericordia, ese ciego no. Ese ciego solamente estaba ahí sentado y decía que quién sabe qué estará pasando. No sabía de nada. Entonces Jesús lo vio y entonces me imagino que le causó interés ese hombre, ese ciego que estaba ahí de nacimiento. Y entonces sus discípulos le dijeron: maestro, este ciego, ¿por qué nació ciego? ¿Será porque sus padres pecaron o porque él pecó? ¿Por qué, maestro? Este ciego, ¿por qué está así de nacimiento? Lo que pasa es que en el tiempo donde vivía Jesús, en el tiempo donde predicó Jesús, se suponía que alguien podía estar con esa enfermedad congénita. Congénita es porque nació con esa enfermedad, por dos razones. Solamente existían dos razones. Una, que sus padres hubieran pecado, o la otra, que él hubiera pecado. Solamente habían dos razones para que él estuviera así, según la tradición de ese tiempo. Pero Jesús tenía una tercera razón que no existía según ellos. Jesús sale con una tercera razón y les dice: pues en verdad les digo que ni sus padres ni él pecaron, sino que él nació ciego para que vean la gloria de Dios en mí. Amén. Para que vean que yo soy Dios. Amén. Para eso nació ciego, y para eso se va a registrar en la Biblia para todas las generaciones que vengan. Y se registró ese evento en la Biblia, para que conozcan que Jesucristo es Dios. Amén. Y lo conocieron de la siguiente manera. Me llamó mucho la atención que en esta ocasión Jesús obró el milagro de una manera muy peculiar. En otras ocasiones Jesús había puesto la mano sobre la persona y la persona había sido sana, o solamente Jesús había hablado la palabra y la persona había sido sana. Pero en esta ocasión Jesús obró este milagro de una manera muy peculiar. Dice la Biblia que estudió en la tierra y hizo lodo. Dice que hizo lodo, y entonces levantó el lodo y se lo untó en los ojos de ese ciego. Qué raro, ¿verdad? Que le untó lodo en los ojos. Aparentemente solamente es algo raro, o no tiene mucha razón por qué Jesús hizo eso. Y yo estaba estudiando y le estaba pidiendo: Señor, enséñame por qué Jesús hizo eso. Dame una revelación por qué Jesús quiso hacer lodo y untárselo para que se operara ese milagro. Entonces estaba yo orando y pidiéndole una revelación a Dios: revélame por qué. Lo que Dios trajo a mi corazón fue lo siguiente. Me llevó a Génesis 2:7. Génesis 2:7 dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Ya a ese punto había creado los animales, había creado el mar,
había creado los árboles, ¿ya?, con la palabra. Y dijo Dios, fue la luz, y fue la luz. Y dijo Dios, ¿ya?, y dijo Dios, con la palabra creaba, con la pura palabra, ¿ya?, ordenaba y se creaba. Pero cuando llega al hombre, la Biblia no narra que nada más con la palabra, sino que dice que Él del polvo de la tierra lo formó. Entonces yo me imagino que Él hizo un barro y que Él mismo con sus manos lo estuvo formando, estuvo dando forma. Es lo que dice que cuando llegó a crear al hombre fue diferente. Con sus propias manos formó un barro y lo creó. Entonces, la revelación que Dios me dio aquí en este versículo de por qué Jesús creó lodo para untárselo en los ojos de ese ciego y efectuar un milagro que dice más adelante que desde el principio nadie, ni Moisés, ni Elías, ni David, nadie había sido capaz de operar un milagro como ese, de crear Aleluya. de la nada algo, de formar todo ese sistema complejo, hacer un milagro de creación. Entonces, la revelación que Dios me dio es que Jesús iba a demostrar en ese momento que así como Él creó a Adán del lodo y le dio forma, así de esa manera Él tenía la capacidad del mismo barro que formaba al hombre, del mismo barro untarle en los ojos de ese ciego y operar un milagro de crear un órgano completo. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Porque nuestro Dios es un Dios maravilloso. Porque para Él, dice Lucas 1:37, para Dios no hay nada imposible. Y ese mismo Jesús que tuvo la capacidad de hacer ese milagro que nadie más lo había hecho hasta ese momento, ese mismo Jesús está aquí en esta noche. Dice la palabra de Dios que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Ese mismo Jesús, Él está aquí en esta noche. Y en esta noche es una palabra para alguien aquí en esta noche. No importa tu necesidad, no importa tu problema, no importa tu enfermedad, ese mismo Jesús que operó ese milagro de recreación está aquí en esta noche. Pero faltaba algo que requería Jesús de ese cielo. Vamos a ver. Así que tan pronto Jesús le untó el lodo, no automáticamente el ciego recibió la vista. Ahora faltaba algo. Y lo que faltaba es que Jesús quería ver en ese ciego su fe y su obediencia. Quería ver en ese ciego su fe y su obediencia. Porque para que se opere un milagro, Dios hace su parte. Pero Él quiere que también nosotros hagamos nuestra parte. Si nosotros no hacemos nuestra parte, no se puede operar ese milagro. Sí, entonces lo que hizo Jesús, le dijo, después que le untó el lodo en sus ojos, le dijo, ve a un estanque que estaba, la Biblia no dice qué tan lejos estaba, pero se supone que estaba algo lejos. Ve al estanque de Siloé y lávate los ojos. Ahora, este ciego no sabía quién era Jesús. Este ciego ni siquiera estaba esperando un milagro. Pero yo me imagino que cuando Jesús habló con él y cuando le puso sus manos en sus ojos, ese ciego pudo percibir, pudo darse cuenta que algo sobrenatural estaba operando, que algo sobrenatural estaba pasando en esa tarde. Porque cuando Jesús llega, todo cambia. Porque cuando Jesús llega, así como
presente, algo tiene que suceder. Ese ciego sintió en su espíritu, discernió en su espíritu que algo especial estaba sucediendo. Ese ciego entonces fue obediente y se dirigió al estanque de Siloé. Dice que ahora yo estoy caminando así muy confiadamente porque puedo ver bien, pero ese ciego, me imagino que se tropezaba para poder llegar a ese estanque. Yo creo que le costó bastante llegar. Y la Biblia no dice que Jesús lo vio o le dijo, apóstoles, llévenlo. No, le dijo, ve al estanque y lávate ahí. Entonces, Jesús sabía que le iba a costar llegar ahí. Jesús sabía que tal vez iba a tropezar, pero Jesús quería ver dos cosas en él. Quería ver su fe y su obediencia. Wow. Él está aquí en esta noche. Él quiere hacer su parte. Solamente requiere que usted haga su parte en dos cosas: su fe y su obediencia. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Ahora dice que entonces él se lavó y cuando se terminó de lavarse, que cayó todo el lodo, él pudo ver por primera vez la luz del sol. Él pudo ver por primera vez, pudo distinguir los colores, la magnificencia de la creación de Dios. Antes solamente se había imaginado, solamente no sé cómo se había imaginado las cosas, pero ahora podía ver, pudo ver por primera vez la creación de Dios. Ahora, dice que la gente empezó a hablar, porque cuando sucede algo la gente empieza a hablar, ¿eh? Cuando sucede algo la gente empieza a hablar. Dice que la gente empezó a hablar y decían, ¿qué no es que estaba, el mendigo que estaba ahí, el ciego que estaba ahí? Y unos decían, no es, creo que se parece, pero no es. Y otros decían, sí es. Y dice la Biblia que él decía, yo soy el que estaba ahí. Dice que los fariseos, los religiosos de esa época, dice que les llegó a sus oídos ese milagro. Entonces ellos lo mandaron y lo entrevistaron y le dijeron, ¿qué pasó? Dinos, explícanos qué es lo que sucedió. Y el ciego le dijo, bueno, pues yo estaba sentado ahí, alguien que dicen que se llama Jesús, me llamó, me untó lodo, me dijo que me lavara, me lavé y recobré la vista. Aleluya. Y los fariseos le dijeron, no te creemos, no, eso no puede ser posible. Se me hace que tú no eres el que estabas ahí, se ve que tú eres otro. Y le dijo, bueno, pues así pasó. Entonces dice que los fariseos llamaron a los papás de él y lo trajeron a los papás de él. Se calcula que era un joven como de unos 18 a 20 años. Trajeron a los papás del pueblo y los fariseos los entrevistaron y les dijeron, dinos la verdad, porque muy seguramente ese joven nos está engañando, pero ustedes como sus padres díganos la verdad, ¿qué pasó ahí? Entonces los papás le dijeron, bueno, pues pregúntenle a él ya es adulto, pregúntenle a él. Nosotros no nos crean a nosotros, edad tiene, pregúntenle a él. Porque lo que pasa es que sus padres tenían miedo de que los fariseos los expulsaran de la sinagoga, y por eso les dijeron, bueno, pregúntenle. Los fariseos no se quedaron contentos, lo volvieron a traer y le volvieron a preguntar las mismas preguntas. Dinos qué pasó, no nos eches mentiras, sabemos que no es cierto, pero dinos qué es lo que pasó según tu versión. El joven les empieza a decir, bueno, ya les dije lo que pasó.
Si me quieren creer, créanme, si no me quieren creer, no me crean. Yo ya les conté lo que pasó. Y los fariseos le empezaron a decir, bueno, lo que pasa es de que esa persona que tú dices es un mentiroso. Porque nosotros conocemos las obras de Moisés. Y reconocemos que a Moisés Dios lo envió, pero a ese que tú dices, Jesús, no le conocemos. Así es que todo lo que tú nos estás diciendo son mentiras. Entonces el ciego les dice algo, una declaración bien importante. Quiero que pongan mucha atención en esta declaración que le dijo el ciego. Y esta es una enseñanza para todos nosotros. El ciego les dijo, bueno, fíjense, yo no sé si como ustedes dicen, Jesús, yo no sé si Él es de Dios o si no es de Dios, o si es un mentiroso o no es el mentiroso, yo no sé. Pero una cosa sé, que antes yo era ciego y ahora veo. Yo no sé, ni me interesa, ni me importa. Lo único que yo sé y que les puedo decir es que antes yo era ciego y que ahora veo. De la misma manera, nosotros que hemos venido al conocimiento de Dios, a la luz del Evangelio, cuando nos pregunten, o cuando compartamos, o cuando nos interroguen, o cuando nos cuestionen, podemos decir, pues en realidad yo no sé, no sé de tus argumentos, ni quiero entrar en tus argumentos. Lo único que sé es que antes yo andaba en las drogas y ahora estoy limpio. Lo único que sé es que antes andaba en el alcohol y ahora soy limpio. Lo único que sé es que antes andaba yo en la perdición, echando mentiras, haciendo cosas malas, y ahora le sirvo al Rey de Reyes y Señor de Señores. No sé lo que tú me estás diciendo, a tus argumentos. Lo único que yo sé es que antes yo vivía una vida llena de problemas, una vida llena de cosas, y ahora Jesucristo me ha transformado. Y ahora Jesucristo ha transformado mi matrimonio. Y ahora Jesucristo ha transformado mi familia. Y ahora Jesucristo ha hecho un cambio, ha operado un cambio en mí. Y ha operado un cambio en mi familia. Solamente eso sé. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Para terminar esta historia y la predicación, dice que después de que este ciego dio esa declaración, los judíos dicen que lo expulsaron. Lo expulsaron de la sinagoga. Y entonces el ciego andaba, y de momento, de repente Jesús se lo encuentra nuevamente y le dice, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Jesús le pregunta al ciego, al ex ciego, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Y el ciego le dice, ¿quién es Señor? ¿Quién es Señor para que crea en Él? ¿Quién es? Todavía fíjese, ya lo había sanado y él todavía no sabía que Él era Jesús, el Hijo de Dios. Y entonces Jesús le dice, qué emocionante. Aleluya. ¿Qué palabras le dijo ahí al ciego? Jesús le dijo, el que habla contigo, Él es. Amén. El que habla contigo, Él es. Así que el ciego inmediatamente pudo reconocer en su espíritu que verdaderamente el que hablaba con él era el Hijo de Dios, Jesucristo, el Hijo de Dios. Dice que ese ciego, dice que inmediatamente se postró ante él y no hizo otra cosa más que adorar. Le adoró, reconociendo que él era el Hijo de Dios, que Él había formado desde el principio todas las cosas y que Él tenía poder
para operar cualquier milagro. Que Él tenía poder aún para resucitar a los muertos. Ese Jesús es el mismo que usted y que usted adoramos. Ese Jesús es al que nosotros hemos tenido la bendición de venir a conocerle. Ese Jesús que, a diferencia de otras tumbas, decíamos con los líderes en esta tarde, a diferencia de otras tumbas, usted va a la tumba de Jesús ahí en Jerusalén y encuentra la tumba, y a un ladito de la tumba dice: no está aquí, pues ha resucitado. En esta tarde le voy a pedir que incline su cabeza. Incline su cabeza en esta tarde. Este es un momento muy importante, un momento de administración. Y en esta tarde le hago una pregunta a usted. Así como ese ciego reconoció que el que había operado ese milagro era el mismo Hijo de Dios, Jesucristo, el que estaba hablando con él. Así como ese ciego pudo en su espíritu reconocer, y dice que la palabra de Dios que inmediatamente le adoró. Así mismo en esta tarde yo le pregunto: ¿habrá alguien en esta tarde que quisiera reconocer que Jesucristo es el Hijo de Dios? Que quisiera reconocerle en su corazón, y así como ese ciego le adoró, en esta tarde quisiera decirle: Jesucristo, te acepto como mi Salvador personal. Jesús, he oído de ti, he leído de ti, me han platicado de ti, pero ahora quiero conocerte personalmente. Así como ese ciego tuvo la capacidad de reconocer en su espíritu que tú eras el mismo Dios el que estabas hablando con él, en esta tarde quiero conocerte personalmente también en mi espíritu. Quiero recibirte como mi Salvador personal. Quiero recibirte como mi Salvador personal. Quiero que entres a mi vida. Ya no quiero solamente de oídas conocerte. Ahora quiero personalmente conocerte, así como ese ciego te conoció. ¿Habrá alguien en esta tarde que quisiera hacer esa oración de fe? Dice la palabra de Dios en Apocalipsis: he aquí, yo estoy a la puerta y toco. Dice: si alguien abre su puerta, entraré a él y cenaré con él. En otras palabras, Jesús espera que tú le abras tu corazón. Él no arbitrariamente va a entrar a tu vida. Él espera que tú le abras su corazón y que le digas: Jesús, te acepto en mi corazón. Entra en mi vida. Reconozco que tú diste tu vida en la cruz del Calvario. ¿Habrá alguien que quisiera aceptar a Jesús, conocerle personalmente? Si usted lo ha oído solamente, le han platicado de él, pero ahora quisiera conocerlo personalmente, voy a pedir, levante su mano. Yo quiero orar por usted. Una persona, gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Este momento es un momento bien importante, bien importante, bien importante, bien importante. Un momento de vida o muerte. Porque la palabra de Dios dice que cuando alguien le acepta, pasa de muerte a vida. Es por eso que digo, este momento es de vida o muerte. Un momento bien especial. ¿Habrá alguien más en esta tarde que diga: pastor, ore por mí, yo quiero aceptarlo, quiero recibir a Jesús en mi corazón, quiero experimentar su presencia en mi vida? ¿Habrá alguien que puede levantar su mano? Yo quiero orar por ustedes en esta tarde. ¿Ven? Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Una persona.
la mano atrás, venga por favor. Amén, gloria a Dios. Es la palabra de Dios que con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. Y es bien sencillo, pero bien importante. Es muy sencillo, pero muy importante. Es muy simple, pero muy importante. La decisión de la vida de una persona. La decisión de la vida. Amén. Gloria a Dios. Antes de hacer la oración con Miguel, ¿habrá alguien más que diga, pastor, yo también quiero recibir a Jesús, quiero experimentarlo, quiero tener la experiencia de haberte conocido? Así como ese ciego le adoró, yo también quiero adorarle en esta noche. ¿Habrá alguien más antes que haga la oración de fe con Miguel? Vamos a hacerlo. Así como están, sigan con su cabeza inclinada. Vamos a hacer esta oración por Miguel. Señor Jesús, acepto en mi corazón, en mi vida. Así como ese ciego reconoció que tú eres Dios, así, de la misma manera, te acepto en mi corazón, entra en mi vida. Reconozco que tú moriste en la cruz del Calvario, pero también reconozco que tú el tercer día resucitaste, y hoy te recibo como mi Salvador personal. Entra en mi vida. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Gracias de ti. Vamos a orar por Miguel. Amén. Dice la palabra de Dios que hay fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Vamos a orar. Ayúdenme a orar con su mano extendida por Miguel. Señor, gracias te doy por la vida de Miguel, Señor. Gracias, Señor, porque así como ese ciego pudo discernir que tú eras Dios, así él puede discernir en su espíritu que tú eres Dios. Ahora, Señor, que te ha aceptado, te pedimos por su vida de él, Señor. Sánalo, Señor. Bendícelo, Señor. Que él pueda madurar y crecer en este bendito y poderoso evangelio al cual hoy tú lo estás llamando, Señor. En el nombre de Jesús lo bendecimos, Señor. Te pedimos, Señor, que tú, a través de tu Espíritu Santo, sigas trabajando en la vida de Miguel, Señor. En el nombre de Jesús lo bendecimos por el poder de tu palabra, Señor. Gracias. Gracias. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Estamos terminando. El siguiente llamado es alguien que esté aquí, que necesite oración. Voy a pedir a mi esposa que queremos orar por usted. No importa el problema, no importa la circunstancia.